Tal vez un poquito como introducción, ya algunos lo conocen a Chamé. Yo casi no lo reconocí, ya su barba más grande, más respetable, esa es la palabra. Pero también pensé que había nevado en Santa Cruz, pero no, había sido la Blanco. Ya no sé, bueno, los años van pasando, pero dice la palabra que las canas son honra, ¿no? Porque ya los años nos enseñan mucho. Una de las cosas que en el ministerio hemos estado percibiendo, y yo he tenido la percepción, es que una de las áreas que necesitamos cada vez fortalecernos, animarnos, es respecto a nuestros roles en la casa, la familia. Ya a veces van pasando los años y la dinámica de la vida va desgastando, ¿no? Las presiones externas y a veces internas del hogar hacen que ese fuego inicial esté siendo puesta a prueba, ya. Entonces, sí, una de las áreas que hemos hecho para dividir, porque la anterior vez vino iraní y ministró solo a las hermanas, ahora también lo va a hacer, pero dije, bueno, nosotros los tobis, ¿no? Aquellos que son de tiempo se van a dar cuenta, necesitamos también reunirnos, ¿o no? Y alguna vez lo ha hecho Johnny también, y hemos hecho un retiro de varones, pero queríamos tal vez una palabra que nos transmita Chamé, nos ayude. A veces uno está turbado, ¿no?, por las circunstancias, y las presiones nos hacen cometer errores. A todos, o sea, no sé si les pasa eso a ustedes, pero a mí sí, ¿no? Nos hace cometer errores. Entonces necesitamos estarnos refrescando los pies, lavándonos los pies. Como varones necesitamos que alguien nos diga de repente, no está bien esto, o haz aquello, o más bien animarlo a que lo que estás haciendo está bien. Y ese es el motivo de estas dos, haber separado a las hermanas con los varones para ayudarnos a esto. Yo la verdad pensé que este lugar iba a faltarnos asientos. Me imagino que tal vez, espero que no se hayan quedado con los de Achacachi ahí, nuestros hermanos, ¿no? Pero el hecho es de que es necesario que recibamos una palabra como varones, nos sentemos y hablemos y escuchemos. Entonces voy a pedir a Chamé, pues que es un honor tenerlo a Chamé. Cada vez que lo vamos a recibir es para nosotros una bendición. Un hermano ha corrido mucho, ¿no? No solo en años, pero también en viajes, siempre está aquí y allá, que no sé, como gallina sin guato, ¿no? Por todo lado corriendo, ¿no? Y ese es uno de los motivos de que nos comparta, que nos ministre, y tener esta comunión en la palabra de Dios. Amén. Gracias, Chamé, por venir. Es un honor como varones recibirte, y nos des pues como varones también. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos viniendo de Santa Cruz, pasamos algunos días allí y subimos para acá, ¿no?, para los lugares más altos. Y a Dios gracias por ese tiempo juntos. Eu sou muito convicto de que si queremos algún avivamiento en la iglesia, los hombres necesitan ser avivados. No es bueno hablar esto delante de las mujeres, para que no aconteça una presión hacia abajo, no desde abajo, y que nos haga presionados a cambiar, a tomar posición. Yo no sé cómo es aquí en Bolivia en esta cuestión,
mas yo conozco algunos hombres que cuando las mujeres les hablan de alguna necesidad de cambio en su vida, entonces es ahí en este punto que él no cambia nada, para que no parezca que está obedeciendo a la mujer. ¿Me comprende, no? La mujer dice, tú necesitas cambiar en esto, entonces ahí él no cambia, porque sería como que una sujeción a la mujer. Y entonces a mí no estoy muy tranquilo en hablar algunas cosas que voy a hablar en esta noche y mañana, delante de las mujeres, porque las mujeres tienen una memoria muy buena en la cuestión de cobrar, ¿verdad? Escuchaste lo que el pastor habló, escuchaste lo que la Biblia dice, ¿no? Y no queremos esta presión sobre nosotros, ¿verdad? Y quiero testemunhar una cosa que está sucediendo con nosotros ali en Jundiaí, que Deus está haciendo algo muy especial con relación a los hombres. Y hace tiempo que Dios nos dio una visión de ganar hombres, trabajar con hombres. No que las mujeres no necesiten o que no merezcan, pero creemos que la llave se dice, de cambio, de avivamiento en la iglesia, está en los hombres, en nuestro corazón, en nuestras actitudes. Y hace por lo menos 6, 7 años que allí estamos invirtiendo en los hombres, con reuniones de parejas, pero también muchas reuniones de hombres. Y Dios trajo para nuestro medio un hermano que tiene una gracia muy especial para trabajar con los hombres. Entonces, por lo menos 2 veces al año, él reúne a los hombres de la congregación, y la iglesia de la ciudad percibió esto y está enviando también sus hombres. Y este año tuvimos 2 grandes reuniones, una donde había 973 hombres y otra reunión que había 700 hombres. Y la cosa se esparció de tal manera que están viniendo hombres de otra ciudad para participar. Pasamos un sábado desde la mañana hasta la tarde, y es un tiempo tan bueno que los hombres empiezan a abrir el corazón, confesar pecados. ¿Sabe cómo los hombres son, no? Algunas raras veces yo he predicado para mujeres, y mi experiencia es que en 10 minutos, 20 minutos de charla, las mujeres están contando las cosas más íntimas. Los hombres, si tenemos un retiro de 3 días, en el tercer día habla de que para cuál equipo, time de fútbol es hincha. En el tercer o cuarto día. Entonces siempre está en una posición así de mirar de lejos, ¿no? Y lo que el predicador está hablando no es para él, es para un vecino tal vez, no, pero no es para sí la palabra. Y quiero decirles que en causa de esto, nuestra congregación tiene más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres. Y parece que Dios está cooperando con nosotros, porque un grupo de juveniles de más o menos 25 personas, 20 son hombres. Entonces hay un fenómeno que sucede con nosotros. Tenemos reunión de oración todos los días, desde las 5:30 a las 7 horas. Y también a la tarde, de las 6 a las 7:30. Más hombres están participando. Normalmente son mujeres, pero en nuestro caso son hombres que están participando. Entonces nos parece que Dios está confirmando lo que estamos haciendo. Está diciendo, sí, van neste camino, así que quiero. No, entonces estamos viendo un avivamiento en medio de los hombres. Y hay una estadística que dice que cuando un joven se convierte, hay 10% de posibilidad que su familia se convierta. Si una mujer se convierte, hay 30% de posibilidad que la familia se convierta. Pero si el hombre se convierte, hay 90% de posibilidad. Entonces, ¿qué les parece? ¿Dónde debemos enfocar? En el varón. Entonces creo que debemos tener tiempo con los varones, evangelizar varones, hacer reuniones en nuestros hogares con varones, ¿no? Y los varones que todavía no tienen su hogar,
no son casados también deben involucrar su vida, invertir su vida en otros jóvenes. Yo creo que Dios está en esto y estoy completamente convencido. Si queremos una iglesia avivada, los hombres necesitan ser avivados. No sé qué les parece. ¿Sí o no? ¿Están convencidos de esto? ¿Y cómo está tu vida de avivamiento? Porque algunas veces pedimos que Dios avive la iglesia, pero necesitamos que Dios avive esta iglesia. Mi vida, yo necesito de avivamiento. Y avivamiento no es otra cosa sino la restauración de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es avivamiento. Pensamos que avivamiento diz respeito a reuniones más festivas, a cânticos más alegres, o danzas en la iglesia. Pero avivamiento es la restauración de la vida de Cristo, cada vez más en nuestras vidas particulares. Amén. Bueno, yo compartía con los presbíteros hoy día que estoy impresionado con algunas cartas, la carta de Santiago, la carta a los Hebreos y las dos cartas de Pedro. Estoy impresionado porque estas cartas, ellas son direccionadas para el mismo grupo de personas, que son los dispersos, los peregrinos, los expatriados, que somos nosotros. La iglesia fue expatriada, fue dispersa en Hechos 8:1, ¿se acuerdan? Y en ese tiempo la iglesia fue esparcida, ¿cómo es? Esparcida por todos los lugares conocidos. Y la iglesia salió predicando el evangelio. Y hubo una ciudad en Antioquía cuando algunas personas empezaron a predicar para aquellos que no eran judíos. Y a Dios gracias que el evangelio llegó hacia nosotros por esta causa, porque Dios abrió las puertas para los gentiles y ahí entramos. Y como les decía, estas cartas fueron escritas para aquellos que estaban dispersos en la faz de la tierra. Esta carta fue escrita para nosotros. Y esta carta comprende varios puntos. Habla de nuestro origen, habla de dónde estamos ahora, y estamos en una tierra que no es nuestra, será nuestra, pero ahora no es, ¿no? Habla de nuestra identidad, somos linaje real, linaje, ¿cómo dice? Linaje escogido, somos sacerdocio real, somos nación santa, pueblo de exclusiva propiedad de Dios, o pueblo adquirido por el Señor. Ahí está nuestra identidad, y Pablo y Pedro nos dice cuál es nuestra identidad. Habla de nuestro servicio, que es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para su hermosísima o maravillosa luz. Y también en el capítulo 5 habla de nuestro servicio, que no es solamente evangelizar, pero cuidar de aquellos que lleguen a la iglesia. Todos nosotros deberíamos hacer el trabajo de pastores, todos nosotros, no por un título, pero por una necesidad de personas que necesitan ser cuidadas, ¿no? Y esta carta también habla de nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida es que debemos ser sobrios, esperar completamente en la gracia de Dios y tener nuestro entendimiento ceñido por la palabra de Dios. Ese es el estilo de vida. Pero hay un momento en la carta que Pedro parece que como que rebaja el nivel. Él está en el capítulo 2 hablando de nuestra actitud, de nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento aquí en la tierra. O sea, esta carta fue escrita para nos enseñar cómo actuar, cómo vivir en medio a una, como diría, a una cultura que nos ataca, que nos ofende, que nos causa atrito, que nos causa tristeza, que nos causa dolor. Esta carta final está nos enseñando cómo estar en un mundo que es contrario
a nosotros. Amén. Y en el capítulo 2, él habla de nuestra actitud delante de los gobernantes, que debemos orar por ellos, debemos nos sujetar a ellos, debemos tener una vida de obediencia a las leyes. Capítulo 2 habla de esto. Y en el medio del capítulo 2, él comienza a hablar de la persona de Cristo. Él habla de sufrimiento, que nosotros no debemos sufrir por algún mal hecho, pero debemos sufrir injustamente, porque el sufrimiento injusto es agradable a Dios. No es agradable para nosotros, pero agrada a Dios que su hijo sufra injusticia por causa de la palabra de Dios, por ser cristiano. Esto agrada al corazón de Dios. Y después dice, él pone Cristo como nuestra referencia. Por favor, tomemos este texto de 1 de Pedro. Ele habla que si somos esbofeteados, el 20, que somos esbofeteados, sofréis, pero si haciendo el bien sois afligidos y sofréis. Esto es, estoy leyendo el 2, 20, 21. Esto es agradable a Dios. Y el 21 habla de nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? El sufrimiento. Aunque hay algunos grupos que predican para de sufrir, el Señor está diciendo que esta es nuestra vocación, es sufrir. Entonces parece que hay un desacuerdo entre una predicación y la voluntad del Señor. Somos llamados para sufrir, ¿no? Estamos aquí para esto. Y ahí él pone a Cristo como el padrón de acción y de reacción. Mira, él dice que cuando le injuria, el 22, no cometió pecado. Estoy traduciendo mi Biblia en portugués, entonces si hubiera alguna cosa equivocada, por favor me ayude. ¿Sí? No me estorban, pero me ayudan. Cuando me corrigen, no están me estorbando, están me ayudando a aprender castellano. Estoy aquí desde 79 y sigo aprendiendo, tal vez más 40 años para aprender. Pero yo soy nuevo y puedo aprender más. Bueno, vamos entonces. Dice que Cristo no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño, el cual cuando era injuriado, ¿qué dice el texto? ¿Cómo dice el texto? No respondía, no injuriaba. Cuando padecía, no amenazaba, pero entregábase a aquel que juzga justamente, levando él mismo en su cuerpo los nuestros pecados sobre la cruz. Bueno, quería llamar su atención para el 21, 22 y 23, que habla de la actitud de Cristo, que no reaccionaba según la ofensa que recibía. Ahora, ¿por qué estoy parado en este punto cuando el tema es una charla para hombres? Les explico. En el capítulo 3, Pedro trae toda esta vivencia, toda esta manera de vivir para dentro del hogar. Porque ahí es donde perdemos nuestra espiritualidad o donde construimos nuestra espiritualidad. Quiero decir a los hermanos, y no sé si están de acuerdo, que ser cristiano en una reunión para mí es muy fácil, porque pongo mi máscara de cristiano, colgo mi aureola se dice, ¿no? Y todos mirando hacia mí piensan que soy santo. Pero en mi casa, ahí es la situación. En mi casa, como dice, largo. Porque quando vou sacar foto, que hago com a barriga? E quando... Sim, em casa suelto a barriga, não? Na igreja, em casa. E parece que Pedro está nos ensinando, neste próximo capítulo, que todas as questões que ele habla antes,
están en peligro si no viviéramos como está aquí en el capítulo 3. Precisamos nos recordar que la Biblia no fue escrita por capítulos. Fue más o menos entre 1500 y 1511 que dos hermanos pusieron la Biblia por capítulo. Eso es bueno, pero también es malo, porque algunas veces leemos un capítulo y cerramos la mente cuando el asunto sigue, cuando el asunto continúa. Y en este caso específicamente así es, porque él está hablando de la manera de vivir de Cristo. Y en el capítulo 3, ¿cómo comienza él? ¿Para quiénes él habla? Para las mujeres. ¿Y qué dice él a las mujeres? Igualmente. ¿Cómo está en la versión en castellano? Igualmente. Igualmente, ¿a quiénes? No, a Cristo. Mire el capítulo 2 del 19 adelante. Está hablando de la manera de actuar de Jesús. Entonces él dice igualmente a Cristo. Bueno, no voy aquí a hablar del rol de la mujer. Vamos a pasar. Vamos a llegar en el versículo 7. ¿Qué dice el 7? Vosotros igualmente. O sea, Pedro está nos proponiendo um estilo de vida para vivir dentro de nosso hogar. E por que necessitamos aprender isto? Porque em meio à la congregação intentamos viver uma vida espiritual. Não reaccionamos mal, a pessoa passa, pisa em meu pé, não? E como reaccionamos? Hermanito, perdóname. No, no hay importancia, tengo dos. ¿Quieres pisar? Pisa en el otro. Pero en la casa no es así. ¿Están de acuerdo? Pasa la mujer, pisa en nuestros pies, que decimos, tú es ciega por ventura, por si acaso. ¿Tú no ves que yo estaba aquí? Estoy hablando de Brasil, por supuesto. ¿Qué les parece? Hay diferencia. Estoy argumentando y quería consultar a ustedes si hay realmente una diferencia de comportamiento en la reunión y en la casa. ¿Sí o no? ¿Hay? ¿Sí o no? ¿Y esto es sano? No. ¿Y qué produce esta dualidad? Se dice dualidad de comportamiento. ¿Qué produce? Amargura. Amargura. Cuando una hermana de la iglesia nos pide un vaso de agua, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Con hielo o sin hielo? Hermanita. Y la mujer en casa cuando nos pide agua, ¿cuál es nuestra reacción? Ah, querida, estoy cansada. Tú mismo puedes pegar, puedes agarrarle agua. Está tan cerquita, mira. Me parece que algunos de nosotros tenemos un tipo de esquizofrenia espiritual. No sé cuántas aquí se acuerdan del libro El médico y el monstruo, Jekyll y Hyde. No, así es. De día una cosa, de noche otra. Entonces yo creo que Pedro está nos enseñando que la vida de peregrino necesita ser vivida dentro de la casa. ¿Y qué dice él? Vamos a ver. Igualmente, vosotros maridos, cohabitáis. Por favor, alguien lee en castellano, para que no necesite traducir. El 7, por favor. Esto, por favor, fuerte.
como locutor de FM. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál es el punto básico aquí en este texto? ¿Cuál sería el punto primario en este texto? Por favor, lee el texto. ¿Cuál sería el punto clave en este texto? Vivir sabiamente. ¿Qué más? Dando honor a la mujer. ¿Qué más? ¿Ah? Coherederas de la gracia. O sea, antes de ser mi mujer, es mi hermana. La base para la relación de un marido con una mujer es el hecho que son hermanos, coherederos de la misma gracia de Dios. ¿Esto cambia alguna cosa, no? ¿Cambia alguna cosa? Vamos a tratarla como hermana. ¿Sabes que hay maridos que no oran ni estudian la escritura con la esposa? No la considera hermana. Solamente oramos con hermanos. Pero él no es mi hermana, es mi mujer. ¿Qué les parece? Yo creo que precisamos restaurar esta conciencia de que mi esposa, antes de cualquier cosa, es mi hermana. ¿Están me comprendiendo, queridos? ¿Estoy me haciendo entender? Es necesario que yo mire a mi esposa y la vea como hija de Dios. Y la palabra nos enseña que si antes conocíamos la persona según la carne, hoy día las vemos según Cristo. Me parece, y estoy convencido, que cuando cambiarmos nuestra visión hacia nuestra esposa, muchas cosas van a cambiar en la casa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, por favor? Estoy poniendo las propuestas para discusión. ¿Alguien quiere discutir? No. ¿Puede escalar un voluntario aquí? Si yo veo mi esposa como mi hermana antes de ser mi esposa, ¿cambiaría el tratamiento que tengo hacia ella? ¿Cambiaría? ¿Sí o no? Entonces, quería discutir con los hermanos esto. ¿Cómo sería el trato mío para con mi esposa si la considero como mi hermana? ¿Será que no oraríamos más juntos? ¿Será que no cambiaríamos nuestra relación de una relación, como diría, en carne y alma? Cambiaría la relación por una relación espiritual con alguien que es coheredero de la misma gracia de Dios. Déjenme decir una cosa a ustedes. Una de las cosas que más me encanta, que a mí me gusta de hacer, es cuando Dios me da una palabra y yo estoy estudiando la palabra. La primera persona que escucha la palabra es mi esposa Irani. Porque a ella, a mí me gusta dar pan caliente. Pan caliente. La primera persona es mi esposa. También porque ella es cristiana de largo tiempo, puede ayudarme a expresarme en la palabra. Algunas veces me dice, aquí está muy pesado. Aquí tú estás muy difuso se dice. Entonces me ayuda. Pero yo tengo el privilegio de tener a alguien de mi lado que me ayude en la preparación de la palabra, pero también me ayuda en oración.
Quando estou abatido, ela me ajuda. Irani é pequena por fora, mas é uma mulher gigante. Por favor, não habla com ela para que ela siga sendo el mesmo sem câmbio. É uma mulher que quando estou desanimado, ligo para ela e digo: Irani, estou um pouco desanimado, cansado, creio que vou parar um pouquinho. Ela diz: de modo nenhum, não. Alguma vez ligo falando de um irmão, ao invés de dar razão a mim, dar razão ao irmão. ¿Qué te parece? Tú eres mi esposa. Sí, por eso. Por eso no puedo dar razón a ti, porque tú estás equivocado. Los hermanos no son así, queridos. Así son los hermanos. ¿Y por qué vemos nuestra esposa como nuestra hermana? Compartimos las mismas verdades de Dios. Ahora el texto habla que debemos mirar hacia ellas con honra, con honor, se dice en castellano, con honor, considerando como vaso más frágil. Eso significa que también nosotros somos frágiles. Él es más frágil, pero la mujer es más frágil. ¿En qué situación? Mi esposa dice que si en el matrimonio uno tuviera un hijo en un año y el otro tuviera el hijo en otro año, todo matrimonio tendría uno solo hijo, porque los hombres no soportarían. La fragilidad de la mujer es emocional, pero la mujer tiene mucho más resistencia que los hombres en términos de dolor, de sufrimiento. La fragilidad que Pedro nos habla aquí es una fragilidad emocional. ¿Por qué? Porque la mujer fue criada dentro del jardín, el hombre fue criado fuera del jardín. La mujer fue criada para vivir en un ambiente de pasto, de fruta, de hablar con Dios. La mujer fue criada en este ambiente. Y fue criada así por Dios, no es un defecto. La fragilidad de la mujer no es defecto, es una característica. Tú tienes instrumentos de trabajo que son instrumentos brutos, brutos se dice, como martillo, ¿qué más? Cincel y otras cosas. Pero tú tienes también instrumentos de precisión. Entonces, la fragilidad de los instrumentos de precisión no es defecto, es característica. Las mujeres son más sensibles, son más pastorales. Nosotros somos más proféticos, somos más de aventura, somos más de mirar para lejos. La mujer es más práctica, ve las cosas que son necesarias hoy día. Y esta es una área donde hay muy conflicto, que los hombres no comprenden la estructura de la mujer y quieren cambiarlas, cambiar la estructura, la manera de pensar. Y voy a hablar a los hermanos que en el día que tú consiguieras que la mujer piense como tú, ella se ha convertido en hombre. Y el homosexualismo es pecado. La mujer no puede pensar como tú piensas. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Verdad? Estamos ahora en la radio hablando de las diferencias del hombre y de la mujer. Yo contaba un poco en mi casa de mi experiencia. Yo tengo 3 hijas y una mujer, o sea, 4 mujeres en la casa. Y hubo un tiempo que yo descubrí que la Biblia no tiene el mandamiento: entendáis vuestras mujeres. No hay este mandamiento, a Dios gracias. El mandamiento es amar, no comprender. A Dios gracias. Porque las mujeres tienen una manera distinta de pensar. Nuevamente, no es equivocado, no es errado, no es defecto, es manera de pensar.
Porque cuando Dios ha sacado la mujer de dentro del hombre, Dios ha puesto el otro lado. Ahí está el otro lado. Y si nosotros tenemos esta rotación en ese sentido, la mujer tiene otro sentido. No es defecto. Entonces muchas veces estoy charlando con mi esposa y espero que termine el raciocinio para que yo sepa solamente la conclusión. Porque yo no consigo seguir el raciocinio. No consigo. No sé si es la misma cosa en tu casa. Hubo una situación que casi cometí un accidente en la casa. Y yo aprendí que mujer piensa hablando. El hombre piensa y habla. Mientras él está hablando, él está pensando. Você está charlando consigo misma. Un día estábamos tomando nuestro desayuno. Él empezó a hablar, mira, ¿cuánto vale mi coche? Ela tem su coche. Eu le hablé, tal vez 10.000 reales. Ela pensó, 10.000 reales, entonces puedo poner piso en el corredor, puedo poner esto si vender mi coche. Listo. Agarré el micrófono y llamé a mi yerno que estaba procurando un coche. Y dijo, Luis, ¿quieres comprar el coche de Iraní? ¿Y cuánto ela está pedindo? Eu lhe hablé que mais ou menos 10.000. Ele dijo, vou quedarme com ele. E vino. Quando ele chegou na casa, perguntei, Irani, onde está a chave do coche? Por quê? Luiz vino a recolher o coche. Pero para quê? Eu vendi o coche. Ele, pero, quem te ha hablado que eu queria vender meu coche? Aprendi então que quando a mulher está pensando, não está te incluindo na charla. O máximo que puedes fazer é o rostro que estás compreendendo. Abre os olhos, bem assim, pensa que estás admirado, pero não hables nada, a menos que ela te pergunte. Não sei se sucede o mesmo acá. Entonces estoy aprendiendo a convivir. En el próximo 19 de septiembre completamos 46 años. Y parece que está corriendo todo bien y parece que vamos a tener éxito. Porque son 46 años, ¿no? Debemos tener unos 50 más adelante, no sé. Ver a la mujer no como persona que tiene defecto, pero una persona que es distinta. Y es tu hermana. Para mí ese es el punto. Que Dios nos ayude a ver nuestras esposas como nuestras hermanas. Algunos van a pensar, pero yo no me he casado todavía. Queridos que no son casados, a mí me gustaría de haber escuchado esas cosas antes de mi matrimonio. Porque en el momento de la tormenta, agarrar los bosquejos para consultar lo que es un poco difícil. Entonces es bueno que aprendamos antes, ¿no? Antes. Y él habla que la mujer es más frágil y así deben ser cuidadas. Hay una historia en la Escritura que me encanta, es la historia de Noé. La palabra no habla el nombre de la mujer de Noé, por lo menos no he encontrado. No sé si alguien ha encontrado. Y esta pareja tiene una relación para mí tremenda, porque él está en el campo cuidando de las viñas. Y en este momento Dios le da una visión. ¿Se acuerda? Dios le da una palabra. Que él debería construir un arca. Porque vendría lluvia y diluvio. Ahora mira, Noé escucha esa palabra de Dios y vuelve para casa. Y reúne la familia. Y habla de una situación que nunca había antes sucedido, que es la lluvia. ¿Y qué hace la mujer?
La mujer entra en la visión de Noé y los dos trabajan juntos. Y no solamente ellos, pero también los hijos. ¿Me comprende, hermanos? Una pareja que tiene una relación de hermanos. Tal vez podría decir, mi marido está borracho nuevamente, que trabajaba con viña, ¿no? Pero no, escuchó la palabra y entró con él en el ministerio y durante alrededor de 100 años trabajaron juntos, como hermanos, como participantes de un ministerio. O sea, eran dos personas que escuchaban al Señor. Entonces esa historia de Noé para mí es una historia muy interesante, porque era un hombre cuya esposa le escuchaba. Y no escuchaba cosas fáciles y obvias. Escuchaba con respecto a una situación que nunca había antes sucedido en la faz de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería la relación de Noé y su mujer? De respeto mutuo, de trabajo mutuo, de reconocimiento. Hay una otra historia que muestra el otro lado. La madre de Sansón. Dios no habla a Manoa, Dios habla a la mujer. ¿Y qué dice la mujer? Que de allí a un tiempo ella tendría un hijo. Y cuando ella llega para Manoa, Manoa recibe la palabra, ¿se acuerdan? Y dice a ella, cuando el hombre aparecer nuevamente, dile que quiero hablar con él, para que él me diga cuál es el estilo de vida del niño y cuál es el servicio. Entonces percibe que la relación de Noé y su mujer, de Manoa y su esposa, era una relación de comprensión, de aceptación, de valoración a la palabra que uno de ellos daba. Y ahí necesito hacer una pregunta. ¿Cómo es esta cuestión en nuestro hogar? ¿Cómo valoramos? ¿O cuál es el valor de la palabra de la mujer para nosotros? Queridos, estoy hablando esto porque esta es una fuente de confusión, una fuente de problema en la casa. La falta de valoración a la palabra de la mujer. Por supuesto que no es todas las veces que la mujer nos habla una palabra que es palabra de Dios. Pero si ella es una mujer de Dios, y es de Dios porque es nuestra hermana, entonces debemos mirar hacia ella y escuchar la palabra como palabra del Señor. Hay otra historia, que es la historia de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan cuando Sara bota a Agar? Y Abraham, queridos, él tenía aquel niño, Ismael, como un hijo querido. Y él se siente mal en botar a Agar, porque iba a botar a Agar, es su hijo. Y él consulta al Señor. ¿Y qué dice el Señor para él? Escuchar a Sara. Escuchar a Sara. En otras palabras, sujetar a ella. Sujetar. Porque también en la palabra habla de sujeción mutua. Porque Dios puede traer una palabra para nosotros a través de la esposa. Amén, queridos. Pero ¿cuál es el punto central? ¿Cuál es el punto básico? Que nosotros somos hermanos. Hay maridos que no oran con las esposas. Hay maridos que tienen vergüenza de orar junto con la esposa. Y necesitamos restaurar eso, queridos. Aprender a orar con ella, a orar por ella, a imponer nuestras manos, a orar por sus enfermedades, a orar por sus ideales, a orar por sus visiones, a orar por sus sueños, valorar la mujer. Amén. Yo les conté que mi esposa no me veía como su pastor. No me veía como su pastor. Y para mí fue un choque, fue un impacto. Cuando ella me habló que yo no era su pastor, para mí fue muy fuerte. No sé qué sentirías tú
Pero eu me senti muito mal. E não peleei com ela, porque também eu hice um propósito delante de Deus de nunca discutir com minha esposa. Nunca. Nunca discutir. Porque quando discutimos e ganhamos a discussão, como sentimos nós outros? Qual é o sabor de uma vitória contra a esposa? Não é dulce. Não é dulce. Nunca discutir. Então, quando tenho uma palavra e ele tem outra palavra, eu lhe entrego a palavra e me quedo delante de Deus. Estou delante de Deus. Porque se a palavra que estou traindo é a palavra do Senhor, quem vai confirmar é Deus, não sou eu. E não é questão de dizer a ela, eu sou tu marido e agora tu vais obedecer-me. Não. Quando Deus me falou que nós deveríamos cambiar de uma cidade para outra para cuidar de uma igreja, nós estávamos passando por uma situação muito difícil com relação à antiga igreja que nós pastoreávamos. Havíamos sofrido harto naquela igreja. Então eu tomei a decisão com ela de nunca mais pastorear. Nunca mais. Mas Deus foi sanando meu coração. E quando Deus me falou que deveríamos ir para aquela cidade para pastorear, eu falei, Senhor, eu necessito que tu hables com Irani, porque minha mulher não é valija. Valija, sabe o que é valija? Maleta. A maleta tu não lhe pergunta se quer ir contigo, não? Tu agarras e leva. A mulher não é maleta. Eu pedi, Senhor, habla com minha esposa. Depois de um ano, Deus falou com ela. E estava comigo. Mientras Deus não falou, eu não tomei nenhuma posição. Me compreende, queridos? Ou minha esposa é minha ajudadora idônea, ou não é? E alguns homens dizem, pero minha esposa não tem madurez. Pero então, por que tu te has casado com uma pessoa não madura? Não madura se diz? Imatura? Imadura. Minha esposa é muito niña, não tem madurez. Querido, tu te has casado desta maneira. E tu deves, não vou dizer levar a carga, ou levar a cruz, pero assim foi, assim é. E tu deves orar para que Deus traga maturidade, pero que Deus la amadureça. Não tu amadureça, pero Deus amadureça. Uma das coisas no matrimônio que pode trazer tremendos problemas é a falta de respeito. E devemos aprender a respeitar a mulher. Pero quero insistir, se la veo com minha irmã, automaticamente vou respeitá-la. Nossa relação íntima vai cambiar, porque não vamos fazer qualquer coisa. Estamos tendo relação íntima com nossa irmã. Não sei aqui se todos conheceram Fernando Villalobos. Todos conheceram? Fernando Villalobos foi trabalhar um tempo em Espanha com os gitanos. E ele me contou que um dos lugares onde ele trabalhava havia um costume muito interessante, que o homem pegava a mulher todos os dias. E ele se enojou com aquilo e foi falar com um outro pastor de uma vila cerquita. E este irmão disse, mira, é um costume, é cultural, não toque nisto, se quer ter ministério em meio aos gitanos. Ele disse, não, Cristo não permite isto. Ele foi orar ao Senhor. E um dia ele estava em la casa del jefe de los gitanos. Era um homem como um roupeiro, 2x2.
En ese momento entra el yerno del dueño de la casa y le preguntó, ¿tú tienes coraje de pegar a tu esposa cerca de su papi? Él dijo, no. Quiero decir que tu esposa es hija de Dios y cada vez que tú la pegas delante de Dios. Y el gitano se llenó de temor de Dios y cambió el costumbre. ¿Por qué? Porque él la miró como hija de Dios. Queridos, yo no voy a conseguir enfatizar suficientemente este punto, porque este punto puede cambiar todas las cosas en nuestra relación en el hogar. El respeto es producido por eso. Muchas cosas que ensucian nuestro lecho es porque no respetamos a las esposas. No respetamos. Y intentamos hacer cosas que no agradan a Dios y son una de respeto, ¿cómo se diría? Cuando no respetamos con esta palabra. Es cosas irrespetuosas, ofensivas. Yo he charlado con hombres que hacen propuestas para sus mujeres, propuestas bestiales, porque no las ve como hermanas, las ve como objeto de uso. Y no es así, hermanos, no es así. Cuando Dios empezó a cambiar mi vida en esta área, cambió la primera cosa que Dios me hizo ver, es que Irani era mi esposa, era mi hermana, ¿no? Y que yo debería ser sensible a sus pensamientos, sus dolores, sus anhelos, se dice sus anhelos, ¿no? Yo debería ser sensible a sus anhelos. Una de las cosas que el amor hace es que valoramos las personas. Yo empecé por esta parte, de mí cambiar en nombre más sensible a mi esposa. Y Dios hizo un cambio entre los dos. Amén, queridos. Cuidar de la mujer como vaso más frágil. Ahora, no sé si se acuerdan de la palabra de Josué, en el último capítulo del libro de Josué. Él llega delante de los habitantes, los judíos, los hebreos, y dice a él, mira, si Baal es Dios, sirvan a Baal. Si el Señor es Dios y Jehová es Dios, sirva a Jehová. Pero yo, en mi casa, percibe la secuencia. Yo, en mi casa. No es mi casa yo en mi casa. Ser cabeza en la casa significa ser ejemplo. Ser cabeza en la casa es caminar adelante. Ser cabeza en la casa es decir, yo sigo y mi familia me sigue. ¿No? Cuando estamos estudiando la vida del presbítero, cuáles son las características que un hombre debe tener para ser puesto como anciano. Ali en 1 Timoteo hay 3 grupos de características. El primer grupo son características domésticas. Que cuide de su casa, cuide de su hogar, cuide de sus hijos. Ese es el primer grupo. Es como si fuera fases de un concurso. Si pasa en la primera fase, la segunda fase son características morales. La tercera fase son características espirituales. Y cuando Pablo salía predicando el Evangelio, él entraba en las casas. Después él volvía poniendo hombres en el gobierno de la iglesia. ¿Y cuáles eran los hombres que Pablo ponía delante de las iglesias? Los jefes de familia que cuidaban bien de su hogar. Es decir, que mi vida de cuidar de mi familia me permite cuidar de la iglesia de Dios. Si no cuido bien de mi familia, ¿cómo puedo
cuidar de la iglesia de Dios. ¿No? Entonces la decisión es mía, yo en mi casa. Yo creo que les conté una experiencia que tuve en una aldea indígena, cuando yo estaba predicando sobre entregar la vida, el control de la vida en las manos del Señor. Entonces yo pregunté a los indios que allí estaban, ¿quién aquí quiere entregar el control de su vida en las manos de Dios? El jefe dijo, yo y mi familia. Aunque la salvación sea individual, la decisión es del jefe de la familia. Yo y mi familia. Después pregunté, ¿quién aquí quiere ser bautizado ahora? Él nuevamente levantó, yo y mi familia. Y bautizamos él, la esposa y la hija. Lo que sucedió es que esta tribu toda se convirtió, toda. El brujo perdió el empleo. Necesitó cambiar para otros mercados. Allí no había más espacio para su trabajo. Porque él comprendía que él guiaba a su familia y guiaba a toda la tribu. Yo y mi casa. ¿No fue esa la palabra de Pablo al carcelero? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra? Pero, por favor, todo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú, no fue tu casa, tú y tu casa. Ahí está, queridos. Ahí está. Como les hablé, yo no puedo forzar a mi esposa o mis hijos a cualquier decisión, pero yo debo dar el ejemplo de la decisión. ¿Cuántos hijos hoy día están afuera de la iglesia porque ven los padres incoherencia? Ven los padres un discurso y un comportamiento. Un discurso y un comportamiento, los dos distintos. ¿Cuántos hijos están afuera de la iglesia en causa de esto? Porque los hijos escuchan muy poco, pero ven perfectamente. Su visión es 20 por 20, o sea, perfecta. Los oídos no son muy buenos, no les escucha mucho, pero tienen capacidad de visión de águila. Ve de lejos, percibe nuestras incoherencias, percibe las cosas que hablamos y las cosas que hacemos. Bueno, Jesucristo habló, queridos, que Él se santificaba por amor de sus discípulos. Yo creo que ese es el punto que nos compete, ¿se dice? Que nos compete, nos santificar en favor de nuestros hijos. Cuando yo me santifico, la santidad de Dios viene a través de mí y alcanza mi casa, alcanza mis hijos y mi esposa, cuando yo me santifico. Yo estoy convencido que muchas oraciones son interrumpidas en causa de nuestro comportamiento en la casa. El texto que leemos del 3:7 de 1 Pedro dice que si no fuera de esta manera, una vida con sabiduría, una vida con inteligencia en la casa, nuestras oraciones son interrumpidas. No llega delante de Dios. ¿Me comprende, hermanos? Podemos seguir. Podemos seguir. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debe suceder entre ti y tu esposa? Que tú la veas como hermana, coheredera de la misma gracia de Dios. Y quiero animar a los hermanos a tener tiempo de oración con la esposa. Cuando los dos llegan juntos delante de Dios, Dios trae la bendición para nuestro hogar. Amén. Porque nosotros somos cerrados. No nos gustamos de abrir el corazón delante de la mujer. También les conté una experiencia personal. Cuando yo estaba pasando por tentaciones muy fuertes,
muy fuertes. Y yo había orado de todas las formas y no era liberado de la tentación. Una noche yo estaba en el living, mirando por la janela, por la ventana, y llorando, porque yo quería ser liberado de aquella tentación. Yo sabía que necesitaba charlar con alguien, confesar, porque cuando una tentación es repetida, tú necesitas de ayuda externa. Cuando tú ves la tentación en primer momento, segundo momento, está listo. Pero si la tentación es repetida, tú necesitas de abrir el corazón con alguien, para que esa persona te ayude. Amén. Es un consejo. Ali yo estaba y buscaba, Señor, ¿con quiénes voy a charlar? Y pensaba en un hermano y escuchaba el silencio de Dios. Es tal persona y Dios, este también no. Tal persona, no. Pero entonces, Señor, ¿con quiénes voy a charlar? ¿Para quiénes voy a confesar? Dios me habló, las personas con quienes debe charlar sobre esto está en tu cuarto. Digo, Señor, no, Señor. Porque eu tinha, e vou falar um pouquinho disto mais um momento, eu tinha o costume de ver uma mulher e seguir com os olhos. Eu tinha esse costume. Era quase alguma coisa automática. E deixa-me fazer comentário. Minha esposa tem um sonho hermosíssimo. Ela se acosta e duerme. E muitas vezes chego na casa da reunião e ela me pergunta, como foi a reunião? Le conta alguma coisa. Ela não escuta. E no dia seguinte, pergunta, como foi a reunião? Eu digo, eu lhe contei. Eu digo, não, tu não me has contado. Então tu puedes contar as piores coisas que não vai escutar. Então digo, Senhor, para ela, não, Senhor. Porque eu era seu primeiro enamorado. Nunca enamorou de outra pessoa. É uma pessoa totalmente pura. E ele tinha uma imagem de mim muito boa. Então, Senhor, eu vou estragar, se diz, arruinar esta imagem. Descobri que quem se preocupa com a imagem são pessoas que cuidam de televisores. Esses podem se preocupar com a imagem. Nós outros não trabalhamos com televisores, então não necessita preocupar com a imagem. Pero, por si acaso, não prende a luz. Compreende a maquinação? Eu vou chamá-la, não prende a luz, vou contar, não vai escutar. E isso é a vontade de Deus. Não sabes como sou mal. Não sabes. Não prendi a luz. E ela me Irani, quero falar contigo. Ela se assentou na cama, completamente despierta. Estava totalmente acordada. Senhor, eu queria que tu oraras comigo, porque eu tenho um problema em vida. Que problema? Hablei de problema. E sabe o que me falou? E havia percebido isto. Senhor, impuso sua mão sobre mim e nunca mais. Deus me ha liberado. Deus me ha liberado. Estou te falando de 35 anos atrás. Deus me ha liberado. E muitas vezes digo para ela e hablo de mis enojos, de ira que tenho. E ele me aconselha, porque é minha irmã. Minha irmã. Eu creio, queridos, que isso cambia muitas coisas em nossas vidas. O que lhes parece? Sim, meu irmão. Aconseja a las mujeres que mirar a nosotros como su hermano. Esta parte de Irani. Se os pastores me invitarem a falar com eles, eu posso falar. Talvez daqui a alguns anos.
me parece que es más fácil, me parece, yo no sé, no estoy seguro, que es más fácil para las mujeres nos ver como hermanos do que nosotros ver como hermanas. Porque infelizmente hay una cultura, aún en la iglesia machista, que vemos a mulher como objeto. Vemos a mulher como objeto. Não la valoramos como indivíduo. A mim me encanta uma versão da Escritura que diz que o homem deixará a seu padre e sua madre e se unirá a la mujer e serão los dos en una sola carne. O sea, dos indivíduos en una carne. O sea, Dios preserva la individualidad. Dios no tolera el individualismo. ¿Cuál es la diferencia? Es yo usar la individualidad en provecho propio. Eso es individualismo. Pero individualidad es la característica personal de uno. Y Dios permite que mi esposa sea un individuo, porque solamente siendo un individuo puede completarme. Porque si ella pierde su individualidad, perdió la función de completarme. Amén. Entonces no puede aplastarla, no puede intentarla hacer pensar como yo. Es imposible que ella piense como yo, porque Dios puso en ella chips distintos, transistores distintos, y nunca va a ser como nosotros, porque Dios nos hizo de esta forma. Sí, mi hermano. Respetar la singularidad de Dios. Sí. Sea varón, sea mujer, pero en el caso concreto, Sí. la singularidad. Sí. Singularidad, individualidad, personalidad, son cosas que son únicas. Finalmente son factura y hechura de Dios. Claro, claro. Quería leer un texto con ustedes. Es un texto que habla de una persona tonta. No sé ya leer ese texto. Proverbios 7. ¿Conoce? Es el texto de una persona tonta. ¿Cuál es la sugerencia que les doy? Nunca discutan con las esposas. Nunca, nunca intente convencerlas. Amén, es un consejo. Si tu posición es de Dios, Dios va a convencerla. Hay una frase que David usa que dice: Dios sujetará a mí mi pueblo. O sea, él sabía que era rey, sabía que el pueblo era de él, pero él no intentó sujetar al pueblo. Dios sujetará a mi pueblo a mí. Y si tú eres el hombre de la casa, tú eres el cabeza de tu casa, la iglesia, Dios va a enseñar a tu esposa a respetar a ti y escuchar tu voz como voz de Dios. Amén. Porque allí en el salón de abajo, elas están escuchando sujetar a vuestros maridos como al Señor. Están escuchando esto. Porque esa es la tarea, esa es la posición de la mujer. Pero repito, queridos, nunca discuta con la mujer. Nunca. Una otra decisión mía es nunca alzar mi voz. Nunca. Ni discutir ni alzar la voz. Y Dios me ha dado gracia en el decorrer de los años. No voy a discutir. Porque muchas veces discuto por alguna cosa que me parece que estoy correcto, seguro que estoy, y percibo después que no estoy. Hubo una situación que fue chistosa para mis hijas, para mí no fue. Cuando estaban discutiendo sobre alguna situación, y yo tenía completa seguridad de aquilo que eu estava falando. E mis hijas diziam: Padre, tu não estás correto.
Entonces, yo, de la posición de mi sabiduría tremenda, yo les hablé, entonces vamos a apostar alguna cosa. Apostar se dice. Y si ustedes estuvieran correctas, yo les doy lo que pidieran a las 3. Mira qué tontería. Sí, hermano. Dice que el pescado muere por la boca, ¿no? Y así fui yo. Y finalmente me mostraron que yo estaba equivocado. Entonces yo muy aplastado, no humilde, aplastado. ¿Qué quieren? Y me pidieron una cosa que a mí no me gusta. Quería que la llevara en el Morumbi, el estadio de São Paulo, para ver un partido de fútbol. Señor, misericordia. Yo había dado mi palabra. Yo le vi. Una experiencia terrible. Para él es encantadora, para mí terrible. No, yo no. Yo soy de los Santos. Está escrito, sed santos. No puedo ser Corinthians, no puedo ser São Paulo. El mandamento es ser santos. ¿No? No ser Strong, ni Bolívar, ni Blumen. Es ser santos. ¿No? Bueno, capítulo 7 de Provérbios, ¿qué dice? Aquí está el 6, versículo 6. Es una enseñanza tremenda lo que vamos a leer. Primero él dice, de la ventana de mi casa, así está, ¿no? Por la ventana de mi casa, ¿qué dice? ¿Qué es celosía? Ajá. En portugués da la idea, ¿ah? Sí, pero en portugués da la idea de que hay pequeño espacio para mirar hacia afuera. ¿Ah? Sí. Dentro de mi casa, guardado por esta ventana, yo vi. Percibe que puede ser una prisión y puede ser un abrigo. ¿Sí o no? Tu casa puede ser una prisión para ti, pero también puede ser un abrigo, una seguridad. Aquí viu él. Vi entre, por favor, háganme el 7. ¿Qué vio él? Entre los descubrí entre ellos. Entre los jóvenes, ¿quiénes? Uno. Un falto de entendimiento. ¿Cómo es que él, mirando por esta brecha, vio que el joven no tenía entendimiento? ¿Había alguna cosa escrita en su frente? ¿En su frente? ¿Por qué él vio que el muchacho no tenía entendimiento? Por favor, los jóvenes, ponen su atención en esto. ¿Qué vio él? Vamos ver el texto siguiente. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice tu Biblia? El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de él. Iba camino de la casa de él. De él. La casa de él. De ella. ¿Y cuántas veces? Versículo 9. A la tarde del día, A la tarde del día. cuando ya oscurecía, ¿Y qué más? en la oscuridad, ¿Cuántas veces él pasó en la casa de la mujer? Por lo menos 4 veces. Por eso era tonto. Porque él miraba por detrás de su ventana y vio el muchacho pasar para allá, pasar para acá, pasar para allá, pasar para acá. Y delante de la casa de la prostituta, de la mujer adúltera. ¿Cuál fue el error de este joven? ¿Cuál fue el error de este joven?
Los jóvenes pueden responder, ¿no? Pasar la segunda vez. Pasar la segunda vez. Pasó un ambiente, percibe que ali hay una trampa, ¿qué debemos hacer? Cambiar de calle. Una vez un muchacho vino y me pidió oración, porque ele passava em lá onde se vende periódicos, magazines, el quiosco. E ele chegava ali para comprar um periódico e via fotos de mulheres desnudas. E se quedava com problema e queria que eu orara por ele. E eu orei com ele. Disse: Senhor, permita que este jovem nunca mais vá a um quiosque. Que poderia eu orar? Sabe que tem problema. E novamente vai no quiosco, uma vez, duas vezes, três vezes, é um tonto. Então pedi que Deus lhe dera a sabedoria de não ir ao quiosque. Verdade? Eu não pedi que Deus santificara seus olhos. Não pedi que Deus lhe dera anteojos oscuros para que não veja. Não pedi isto. Porque Pablo ensina a Timoteo a huir de las pasiones de la mocidad. Pablo nos ensina isso. E Billy Graham tinha um mensaje que ele falava do peligro de la segunda mirada. Tu estás em uma situação, mira uma mulher que está mal vestida. Não mire novamente para confirmar. Le pergunto, é algo difícil de fazer, não? Não mire a segunda vez. Não mire para dizer o mundo está perdido. Não, tus olhos estão perdidos. Este mundo está mal, querido. Cambie de calle. Sale deste lugar. Eu estou falando a los jóvenes, pero também estou falando a los casados. Porque somos casados, pero seguimos com os mesmos hormonas. E como diz um de nossos pastores, os hormonas não são convertidos. Eles atuam como foram escritos para atuar. E nesta área, eu sei que minha fortaleza é como a cáscara do huevo. Então, o que hago eu? Cuido para que não se rompa a cáscara. Não la expongo. Quantos casos de adultério sucederam assim? A segunda mirada, passar novamente e outra vez. Como pastores, nós nunca devemos aconselhar uma mulher solita. Nunca. Quantas mulheres ligam para mim para charlar? E sua primeira charla é: meu marido não me escuta. Aí está uma trampa para mim. Aí está uma trampa. Trampa se diz? Aí está. Porque na medida que eu me assento para escuchá-la, eu estou fazendo o que o marido não faz. O que vai suceder? Ele está começando a cambiar sua visão de seu marido para mim. Me compreendem, queridos? Nunca aconselhar uma mulher solita. Nunca. Temos esposas. Há mulheres na igreja. As mulheres não morreram todas. Há um remanente que pode charlar com ela. Entre nas gradas, entre nas ventanas de tu casa e quédate ali. Tu casa é tu castillo, é tu cárcel, pero também é tu escondedero. Amém? Então, este jovem, ele era tonto, porque passou 4 vezes. Então, qual é o problema? Não é a quarta, é a segunda. Passou uma vez, não passe mais. Mirou uma vez, não mire mais. Amém? Há coisas em minha vida que sucederam quando eu não era cristiano.
Me convertí a los 19 años. Y sigue hasta hoy día en mi mente. No me condena más. No me condena más. Ya no tengo el peso de la condenación. Porque estos recuerdos vienen de un hombre que no soy yo. Un hombre que murió. Pero ahí están. ¿Qué hago? Corto mi cuello. No, no funciona. Porque ahí están. Ahora quiero darte un otro texto para que tú leas, que está en Job. Exactamente. ¿Y sabes qué nombre puso en esta porción? Pasos para el adulterio. Si alguien está planeando, espero que no. Aquí son los pasos. 31, capítulo 31 de Job, que dice: yo hice pacto con mis ojos. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el pacto? No. No mirar, pero la mirada aquí es fijar los ojos. Nosotros no podemos ser condenados por el Señor de ver una situación mal, pero podemos entrar en juicio si mirar nuevamente, si fijar los ojos. ¿Estoy correcto? ¿Es así mismo, hermanos? ¿Sí o no? ¿O los hermanos aquí no tienen ese problema? No fijar los ojos. En el 6, en el 5, aquí primero habla de los ojos, después en el versículo 5 habla de andar con falsidad. Primero los ojos, después caminar. Después en el 7 habla de mis pasos se desviaron. Percibe que es una evolución del hecho, es una evolución. Después, en el 7, dice que si mi corazón siguió mis ojos. Percibe, ¿no? Que hay una caminata en dirección a la muerte. Y si mis manos se apegaran a cualquier cosa. El 9, si mi corazón se dejó seducir por una mujer. Y finalmente, si yo armé, como se dice en castellano, el final del 9. Estuve acechando a la puerta de mi prójimo. ¿Sí? Si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. O sea, estoy buscando ocasión para el pecado. Pero ¿cómo empezó? En los ojos. Empezar en los ojos de estas situaciones. Entonces, primera cosa, hacer un pacto con los ojos. No tener la segunda mirada. No permitir que mi corazón siga mis ojos. No permitir que mis pies sigan mi corazón. No permitir que yo críe una situación de pecado. Hay un libro en portugués que fue traducción del inglés. No sé cómo sería. El mito del pasto más verde. ¿Cómo sería? ¿Está correcto? Tú tienes tu pasto y mira por encima de la reja y el pasto del vecino es más verde. Es un mito. Es un mito. Aunque fuera, no es tuyo. Aunque fuera. Y este libro es muy especial. Dios mediante vamos publicarlo novamente en Brasil, vamos publicarlo. Porque ese libro trae consejos de cómo no caer en adulterio. Y una de las formas de no permitir la caída en adulterio es saber el valor del no.
y debemos enseñar esto para nuestros hijos. En ese libro el autor dice que nosotros pavimentamos el camino del adulterio para nuestros hijos, cuando no enseñamos a él el valor del no, la renuncia, la abnegación. Y todo que nuestros hijos piden, nosotros damos. O sea, tiene un sentimiento, nosotros damos. Hay otro sentimiento, nosotros suplimos. Entonces, cuando es casado y mira a otra mujer, ele está, como se diz, acostumbrado a tener lo que desea. Entonces ele habla como devemos cuidar para não cair. E algumas coisas dessas que eu falei com vocês são conselhos deste livro. E depois aconselha como levantar de uma caída. E também nos aconselha como ajudar pessoas que caíram. É um livro tremendo. Não sei se há em castelhano. Se há, poderiam buscar. Todos os pastores com os quais ando, e eu comprei e lhes regalei esse livro. Todos os pastores. Porque faz parte de uma formação e nos ajuda em la tentação. Não? Eu vou buscar hoje. Talvez eu tenha em o PDF aqui. Puedo passar para vocês o PDF em português, a língua de los cielos. Estou seguro porque Deus me habla em português. Mas qual é a língua de los cielos? E por favor, leia esse texto de Job 31 com mais detalhes e pede que Deus lhes hable. ¿Sí? Bueno, creo que terminamos aqui. Mañana seguimos. E por favor, se tem alguma pergunta, algum comentário, hagam, por favor. ¿Sí? Se tem alguma coisa, não agora, mas amanhã podemos charlar e contestar perguntas. Muitas gracias.